Estamos con Eduardo González, quien es un experto en lo que se refiere a administración urbana, ya que fue miembro en una administración en dicho puesto, y estamos hablando sobre la controvertida situación que se encuentra con la clausura de una planta de gas que se está construyendo en el Paso del Águila y que en días pasados fue cerrada, clausurada por el gobierno municipal, que encabeza el arquitecto Javier Vallejo V, y entre otras cosas ahí se encontraban algunos detalles de que violaba ciertas reglas, como es el uso para la servidumbre de paso, tanto en el área física y subterránea, en la superficie. Eduardo es un amigo de nosotros. Dime, Lalo, ¿qué nos puedes decir al respecto en cuestiones de la manera en que esta gasera está operando, si va a seguir operando, cuáles pueden ser los rasgos que pueden cambiar y qué es lo que tendría que ver la autoridad? Buenos días, Jorge. Mira, yo creo que lo primero es que no debemos olvidar que la instalación de una instalación de riesgo siempre tiene una gran cantidad de requisitos. La mayoría de estos son requisitos técnicos que no están sujetos a la voluntad de la autoridad, pero no solamente esos. Lo primero es estar seguros de que los cumple, y eso requiere un estudio profundo del problema, del proyecto. Pero lo otro es que siempre ha existido la oportunidad de la sociedad de manifestarse en cuanto al uso o no uso que quiere que se dé a un predio determinado. Sin embargo, todos sabemos que hay documentos de planeación que rigen qué usos están permitidos, qué usos están prohibidos y qué usos están condicionados, con los cuales la autoridad puede o no dar esas autorizaciones. Yo he escuchado mucho rechazo por la comunidad, y ese rechazo creo yo que está fundamentado en las experiencias que hemos visto en otras partes respecto al manejo del gas y los riesgos que esto implica. Una gasera siempre implica cierto miedo, ¿no? En cualquier parte donde se ponga. Siempre tiene riesgos, por eso hay que saber manejar los riesgos. Y lo primero que tienes que hacer es cumplir con los requisitos técnicos que existen en todas partes del mundo, y después la operación deberá ser apegada a ciertas normas, ¿no? Cuando fallan esas normas, cuando no te apegas a los requisitos, surgen los problemas, ¿no? ¿Qué requisitos tendrían que ver las autoridades, aparte de lo que concierne a la servidumbre de paso? ¿Qué otras características técnicas recuerdas tú de la ley que tiene que ver? Bueno, son en cuanto a las instalaciones? Lo primero es del uso del suelo. Es la cercanía. O sea, el proceso para este tipo de autorizaciones empieza en el uso del suelo, y el uso del suelo pues es una facultad municipal exclusivamente. Esos requisitos incluyen la cercanía de otro tipo de instalaciones que pudieran ponerse en riesgo por la operación de esta que tú quieres poner ahora, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, las escuelas, como por ejemplo el manejo de materiales peligrosos en las fábricas colindantes que ya están ahí, y a final de cuentas la preocupación de posibles riesgos que puede tener la gente que vive en la zona o que trabaja en la zona, y eso la autoridad siempre debe tomarlo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que esta gasera ya tenía el permiso de construcción y que aparentemente se le terminó el plazo para renovar el permiso, es probable que la inversión es muy grande. No creo que estas personas vayan a querer desistir de dejar de construir. ¿Qué defensas puede tener el ayuntamiento o qué ventajas puede tener el constructor para lograr seguir construyendo? Bueno, desde cualquiera sabemos que alguien que quiere invertir y que está proponiendo un negocio es porque ya hizo un estudio y va a obtener un beneficio. Si no, pues no lo haría. Entonces, si ya invirtió en la adquisición de ese predio, si ya hizo los estudios necesarios y él considera, o le dijeron a él que cumplía con todos los requisitos, pues va a buscar hasta el último resquicio en la ley para continuar haciéndolo, ¿no? ¿Se pueden amparar ellos? Pues sí, hay muchas formas de amparo, ¿no? Todo eso depende del actuar de la autoridad. Si la autoridad actúa motivada y fundamentada correctamente, a final de cuentas los amparos no proceden. Pero si la autoridad no actúa apegada a derecho, sí puede tener un revés. Sin embargo, la comunidad tiene voz. Insisto, aquí lo más importante es
la percepción que tiene de la comunidad y que esa percepción de rechazo la manifieste correctamente, y entonces que la autoridad haga eco de esa voz. Y si la autoridad en este caso, no nada más la gente que autoriza, los miembros de administración urbana, sino el cabildo todo, puede tomar una determinación. Pero claro, insisto, lo importante aquí es que tienes que hacer un análisis muy detallado de las condiciones del proyecto y de si cumple o no cumple, porque si en el momento en que la autorización original tiene algún vicio de origen, es decir, se brincó un paso, no cumplió con algún requisito, o alguna autorización intermedia no estuvo bien fundamentada, es motivo suficiente para, no para cancelar la obra, sino para revocar el permiso de construcción. Okay. Entonces, si hubo en el antecedente algún paso que no esté muy apegado a la ley, la autoridad tiene facultades no nada más para cancelar, sino para revocar. Es decir, eso que te dijeron no era cierto, yo te digo que no se puede. Pero claro, eso tiene que estar fundamentado. En este caso, ¿trabaja el jurídico junto con el departamento y se ponen a analizar el caso y buscan, o cuál es su experiencia? No, mi experiencia es esa, que el director aplica los reglamentos que tiene sobre la mesa, los reglamentos municipales, las leyes estatales, pero siempre existe la parte del proceso jurídico que los ingenieros y los arquitectos casi no manejamos, pero para eso está el departamento jurídico, sí, claro. Para decirle, mira, esta ley, una cosa es aplicar las cosas administrativamente, las leyes y los reglamentos administrativamente como autoridad municipal, y otra cosa es cuando ya los aplicas jurídicamente ante un juez, más cuando se va a diferentes instancias como los amparos, ¿no? Entonces, es muy complejo el tema, insisto, se tiene que analizar muy bien la parte técnica, pero también la parte procesal. Entonces ahí es donde la autoridad puede intervenir. A mí se me hace muy extraño que se dé el uso del suelo para una cosa como esa sin haberle pedido la opinión a la comunidad. Y se me hace más extraño que quien compró ese terreno, que era propiedad municipal, o sea, ni siquiera es una operación que se hizo entre dos particulares y que la autoridad no se entera hasta que ya está el proyecto en la mesa del director o del jefe del departamento. O sea, este proyecto empezó porque alguien vendió un terreno que era propiedad municipal, que costaba 5 millones y que al último se pagó una ridiculez como de 1 millón y cacho, y nadie sabe, pero yo sí lo sé como periodista. De hecho lo publicamos en el periódico, que fue muy rara la transacción que se realizó ahí. Y aunado a esto también, por el mismo tenor, la construcción de la tubería de gas natural de una empresa que viene a surtir aquí, yo creo que tiene el mismo proceso, porque yo como periodista y como miembro de la sociedad de Tecate aquí, no recuerdo que haya habido alguna convocatoria a la ciudadanía para hacerlo. Ahora, es que muchas veces esta convocatoria no se hace pública y abierta, pero sin embargo, para que la compraventa de ese terreno se pudiera realizar, el presidente municipal no la podía haber hecho sola, es lo que le quiero decir. Claro. Eso tenía que haber tenido una autorización de cabildo, y en el momento que es una autorización de cabildo es algo público. ¿Sí me explico? Porque ellos nos representan a nosotros. ¿Sí? Entonces, cualquier regidor con un poco de sensibilidad, de hecho, esto es delicado. O sea, claro. Poner una gasera, o sea, basta recordar lo que pasó con la gasera que hicieron instalar en el Valle de Guadalupe, ¿no te acuerdas? Y lo único que hay alrededor son viñedos y hotelitos a kilómetros, o sea, y aún así, violentando el proceso de uso del suelo, se logró cancelar y está parada, ¿no? El tanque sí lo es, y las instalaciones, y no opera, ¿no? Entonces, si todos sabemos que en México el tema del gas es un tema sensible, sí, pues creo que lo más sensato es hablar pues con la gente de la zona. O sea, no le voy a preguntar a los de la Rumorosa qué opinan de poner una gasera en el centro de Tecate, ¿no? Pero a lo mejor a la comunidad sí le pregunto, aquí a los directamente involucrados, a los que van a ser vecinos. Y entonces digo, si veo que hay rechazo, pues eso se lo manifiesto antes de vender el terreno, ¿no? Ahora, si se lo vendiste a uno, que a su vez se lo vendió a otro, bueno, así ya no sé. Insisto, yo no conozco los documentos como para decir aquí hay tales o cuales fallas, ¿no? Lo más que puedo hacer es especular sobre un proceso que todos sabemos que es sensible y que las autoridades en varios, por lo que tú me dices, si el gobierno vendió en una administración el terreno y la autorización para la construcción se dio finalmente en otro, pues ya hay muchas autoridades, hay
Hay ¿cuántos? 20 regidores que a ninguno le preocupó. Bueno, por lo pronto ahorita están en sospecha el anterior cabildo de que podrían haber sido tocados por la corrupción. Bueno, eso sí es muy difícil. No, periodísticamente, no te estoy poniendo palabras en tu boca. Te lo estoy diciendo yo como periodista de que y es que muchas veces se está viendo. eso, ¿no? Muchas veces, por la experiencia que he tenido en el gobierno, muchas veces hay problemas que enfrenta la administración municipal y que una posible solución a veces se ve muy fácil y muy buena, como puede ser el hecho de que tenemos una reserva territorial donde no queremos poner equipamiento para la ciudad, no como saben podría las haber sido una estación de consecuencias. bomberos o una estación de policía o lo que sea, que para lo que realmente originalmente era ese predio, que para eso era una donación municipal, decidimos venderlo en lugar de utilizarlo, ¿no? Y a lo mejor con eso solucionamos un problema económico que pues siempre hay, ¿no? Siempre. El problema es que esa solución de un problema en realidad ya abre un boquete más grande. Porque no importa cuánto dinero haya sido, si se perdió o no se perdió, si efectivamente se le pagó al municipio el valor real, que también para eso hay reglas que creo que tampoco se han cumplido hasta donde yo sé. Pero aún cuando se hubieran cumplido, el problema es que ahora ya tienes involucrado un tercero que invirtió un dineral con una expectativa de negocio, tienes a la comunidad molesta por lo que se está haciendo, y todo el mundo se quiere lavar las manos y echarle la culpa al antes, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre es así, nadie quiere resolver, porque resolver implica responsabilidad, que eso es lo más importante cuando estás ahí, ¿no? Lo malo para el gobierno que está entrando es que pues tiene que actuar, está iniciando y tiene que actuar. Bueno, lo que pasa es que para eso es el gobierno. O sea, nadie, bueno, yo no sé qué expectativas haya tenido el gobierno actual o haya tenido el anterior o el anterior. Pero es que tal parece que el gobierno anterior, los últimos 4 meses de administración, se desbocó dando permisos a diestra y siniestra. Bueno, yo digo, desconozco porque yo y ahorita que está entrando pues ahorita está nuevecito, ¿no? Se puede decir. Pero todos los gobiernos han sido nuevecitos alguna vez. O sea, no los podemos justificar. Llegas y te encuentras en el escritorio, si tienes la oportunidad de participar, con un montón de pendientes que no se atrevió el anterior a resolver, porque habían conflictivos, porque había dinero de por medio, porque había recomendaciones de por medio. No sabes tú por qué, porque más ni te lo dice. ¿Y los últimos meses que son de dar permisos a todo? Pues depende de a quién, nosotros no lo hicimos, ¿no? O sea, yo no puedo hablar por lo que hagan. Sí, yo claro. No puedo hablar por lo que... Con nosotros la orden que teníamos del entonces presidente municipal era que el criterio con el que empezamos, con el criterio terminamos, ¿no? Pero yo creo que es importante que la gente sepa realmente cómo se maneja la situación, ¿no? Cómo heredan trabajos pendientes y lo que vas a dejar. O porque no da tiempo de dar la autorización, o algunos que efectivamente se resuelven sin ser correctos, ¿no? Que no son tan complicados, ¿no? Aquí lo importante es que tengas capacidad de negociación. Hay veces que se puede, hay veces que la gente no hay forma de conciliarla. Entonces, cuando la autoridad administrativa no puede conciliarlo, pues actúa hasta donde la ley se lo permite, y los demás tendrán que depender de los juzgados, que para eso son, porque la autoridad municipal, insisto, tiene nada más un rango de acción, y cuando ese rango de acción no es suficiente para resolver un problema, los involucrados pues van a seguir a la siguiente instancia. Insisto, si yo invierto un dineral honesto o deshonestamente, aquí no tenemos por qué cuestionar, pero él compró un terreno como haya sido, porque le dijeron que podía hacer su negocio, y ahora no lo puede hacer, el negocio, el terreno a lo mejor para otro uso no tiene ese valor, sí, porque ya no es la oportunidad, ¿sí? Entonces, para él implica una pérdida, y eso es muy delicado, muy delicado. Por otro lado, la comunidad que está ahí, que piensa que está en riesgo, que pudiera estar en riesgo, porque todos sabemos los problemas que tienen las instalaciones de gas, pues también tienen derecho a defenderse. Insisto, si antes de hacer la operación lo platicas y le dices al interesado, la verdad es que hay rechazo, si tú logras manejar ese rechazo y que no se presente, pues yo te ayudo con tu negocio, pero yo no veo que la gente lo acepte, mejor búscate otro lugar para tu negocio. Pero antes de, o sea, no es lo mismo hacer estudios preliminares y gastar como cualquier inversionista hace antes de hacer una inversión fuerte, a que ya hiciste el estudio preliminar, ya viste que sí era buen negocio, ya invertiste la parte más fuerte, claro, te dicen que siempre no. Ah, caray. Bueno, y por otro lado, insisto, la gente que ve que está ahí poniéndose algo en riesgo, que a lo mejor pone en riesgo su patrimonio, su forma de vida o sus propios negocios, pues también tiene el mismo derecho a solicitarle a la autoridad que ponga atención. Perfecto. Lo grave es no ponerla.
Vamos a decir, esto mis facultades yo lo hago y adiós, ¿no? Eso es gravísimo, ¿no? O sea, todo lo aprendimos alguna vez, por la buena o por la mala, ¿no? Son enseñanzas de la administración pública, ¿no? En este caso. En este sentido es cuando te das cuenta por qué en los países desarrollados la administración pública no cambia en la parte técnica cada cambio de gobierno. Cambian los políticos, cambian ciertos niveles de operación, pero la parte técnica son gente que tiene 15, 20, 30, se jubila. Es importante, es importante. ¿Qué es lo que sucede? El cuate se sabe todas las leyes, todos los reglamentos, todos los cambios y sabe cómo conciliar con la gente y conoce a la gente con la que está trabajando. Y tú tienes certeza, cuando vas a solicitar un permiso, que el cuate que te lo va a dar sabe o no sabe. Y te lo va a hacer con razón. Sí, porque de repente vemos de hablar que... saben. De arreglos personales, no, sabe y se puede o no se puede. Cuando en este país cambiamos cada 3 años a todos, a veces tienen experiencia, a veces no tienen experiencia. Y luego, eso es lo que te iba a decir, a veces van a la escuelita a aprender los primeros 2 años, no, el tercer año aprenden y cambian a otros, ¿no? Depende mucho cómo las administraciones se preparan. Yo he visto administraciones que llegan y dicen, no sé ni a quién voy a poner ahí. Y ponen al cuate y no sé ni lo que es, ¿no? A nosotros cuando nos invitaron, pues estuvimos desde que se ganó las elecciones hasta que pasó todo el proceso aquel jurídico de impugnación, hasta el día de la toma de protesta, trabajando todas las tardes preparando. Sí, yo recuerdo. Y no, o sea, la gente que manejó la cuestión financiera, la parte de los recursos materiales y humanos, trabajaban por su cuenta, la gente del desarrollo por su cuenta, la gente del desarrollo social y económico por su cuenta, y de vez en cuando nos juntábamos para tratar de conciliar eso cómo iba a impactar a los demás, ¿no? Si yo quería hacer tales o cuales proyectos, porque eran los que se habían detectado en la campaña y en la solicitud de la gente y en la propuesta del presidente, si iba yo a tener los recursos o no los iba a tener. Y esos cuánto costaban comparado con lo que quería hacer el de desarrollo social, el de desarrollo económico, el del DIF, y entonces poder decidir hasta dónde le vas a dar a cada quien y cuáles son prioritarios y cuáles no lo son. Entonces, si los recursos te alcanzan, primero empiezas con los más importantes, con los prioritarios, y después con los segundos y terceros. Ahí depende mucho de que cada administración logre conseguir recursos adicionales para hacer otros proyectos. En este caso, que tú recuerdes algunas locaciones, terrenos que estaban destinados para el área industrial aquí en Tecate, ¿nos puedes señalar algunos? Bueno, habría que ver los documentos. O sea, el problema no es que sean industriales o no sean industriales. Digo, evidentemente, lo más importante es que esos usos industriales está muy claramente establecido que no puede haber instalaciones de alto riesgo en ningún centro de población de Tecate. ¿Sí? La industria no puede establecerse dentro de los centros de población, industria pesada ni industria contaminante. Eso lo pusimos claramente en los documentos. Cuando hablamos de centro de población, ¿a qué nos referimos? ¿Hay un número de habitantes específico? No, se define a que la autoridad, el gobierno municipal junto con el gobierno del estado, deciden que un asentamiento humano, ¿sí?, se le da el carácter de centro de población para poder así normarlo y regularlo. No importa si estamos hablando de la ciudad que tiene 100,000 o tantos habitantes, o estamos hablando de la Rumorosa con 5 o 6,000 o 8,000, no sé cuánto tenga ya. Okay. O sea, no importa el tamaño, no importa los seis, importa la voluntad de que ese lugar sea para desarrollo urbano. Bueno, ya para concluir, no sé si quieras agregar algo que se me haya olvidado preguntarte. No, nada, un gusto saludarte y espero que sea útil. Bueno, pues claro que sí, un placer y un agradecimiento que nos haya recibido aquí. Informó Jorge Horta para el periódico de Tecate. Muchas gracias, hasta luego.